Jesús siguió todas las tradiciones judías, fiestas, etcétera. Pastor Orlando, ¿a qué le diría usted a don Armando, que es su paisano? Saludos ahí, don Armando, mi compatriota. Sí, Jesús, la Biblia es muy clara, él tuvo y cumplió la ley. Desde pequeño vemos en las historias de los evangelios, especialmente Lucas, como sus padres José y María lo llevaron al templo, Jesús estaba en las fiestas. Jesús fue un judío 100% al estilo del mundo judío del tiempo y también siguiendo lo que Moisés había dicho para que nosotros no tengamos que estar cumpliendo esas fiestas, ni yendo a los aniversarios, ni las festividades, ni guardando el sábado, ni ninguna de esas cosas. Entonces Jesús cumplió la ley y eso implicaba que tenía que participar en los rituales, positivamente hablando, que Moisés había prescribido por directiva de Dios, era parte del plan redentivo. La respuesta está bonita, pero esa no fue la no pregunta. las tradiciones Esa no fue judías. La pregunta. La pregunta es que Sí, si no siguió la- las tradiciones judías. Sí. Jesús no las siguió. Sí, yo Una creo que tradición- No la de los judías fariseos, no la de los fariseos. Jesús no la siguió. No la de los fariseos, correcto. Jesús Bueno, dijo que las leyes que se la ley salían, sí Sí estaría está de acuerdo. incluido, Bueno, sí está incluido las la tradiciones, ley, pero correcto. él se dio el énfasis en las fiestas, porque está diciendo tradiciones, fiestas, Sí, las etcétera. tradiciones Entonces, que invalidan la palabra de Dios, Jesús nunca siguió eso. Jamás. Las Su actitud las hacia el sábado traducciones era que estaban- diferente a lo convencional. O sea, Jesús no siguió las tradiciones del judío, sí siguió la palabra de su padre, eso sí estoy de acuerdo, que fue lo que explicó el pastor Orlando. Pero todas esas tradiciones que los judíos le habían agregado, no, hombre. Correcto, quitó. las que estaban fuera de la ley. Correcto. Sí. Gracias. Aún así, claro, él estaba en esta tierra en el tiempo que estaba la ley en funcionamiento. Y él mantuvo la ley en realidad. Pero aún así, él dejó ver dentro de esa ley que él guardaba que él era mayor que la ley. Así es. Cuando sanó a la persona que sanó el día de reposo, diferentes cosas que él hizo que impactó y claramente impactó a los judíos de aquel tiempo, porque ellos sí seguían una ley estrictamente, pero Jesús en realidad toda la ley es sombra de él mismo. Y entonces, claro, en momentos específicos que él quería dar una enseñanza de quién él era, rompía el patrón conocido de tradición de ley, ¿no? es que era una formación muy La ley fuerte. era una tradición también ahí. La ley se volvió una tradición. Hasta la ropa. Jesús no se vestía como en toda Básicamente, la ropa. sobre todo, me imagino con las fiestas, sabiendo que estaba el templo ahí, porque uno lee en Hechos y en las cartas de Pablo cuando dice, quiero ir a Jerusalén para estar allá en Pentecostés, o sea, para ellos era muy fuerte ese arraigo por la ascendencia de ellos, ¿verdad? Su Pero formación. la ley está bien, digamos, sí, Sí, era sí. la fiesta, pero lavarse las manos a cada rato, Jesús no lo hacía. Correcto. Porque usted, Claro, sí. ¿me entiende? Él hacía la ley del Padre, pero no la tradición de los hombres. Y aún estando, él aumentó el significado de la ley del Padre. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, si usted le dice a su hermano de tal manera, tal otra, usted está matándolo. Yo sí creo que ya él nos trajo un mensaje que era revelación más completa que el anterior. ¿Cómo combato diariamente los ataques del enemigo? Pastor Delgado, ¿qué le dice usted a un valente? ¿Cómo combate los ataques del enemigo? Indiscutiblemente que la palabra es el arma. Aprendemos de confrontar al enemigo y con esa palabra el enemigo es derrotado una vez más. Porque ya está derrotado, pero cuando él viene a probarte y viene en contra de ti, él está tratando de buscar un área débil porque tú estás llamado a controlar. Y eso se ve a lo que como Dios le habló a Adán, ¿no? Sojuzgar la tierra, así, sométela. Tú estás en control. Tú eres mi representante en la tierra. Y entonces el diablo necesita quitarte ese control de las manos, pero él en realidad no tiene control. El control lo tienes tú, de acuerdo a cómo tú en fe actives lo que Cristo en realidad nos enseñó. Cristo caminó como Adán caminaba, con total control, basado en lo que Dios le había dicho a Adán. Y ahora Cristo es el segundo Adán, podríamos decir. Entonces, no hay duda que ahora hay una situación la cual tú estás atacado. ¿Y cómo fue? ¿Qué hizo Cristo cuando fue y tuvo 40 días en el desierto? El diablo vino 3 veces en contra de él
en momentos de física y mentalmente debilidad de él, pero en su espíritu estaba súper fuerte. Está escrito, y le decía, y enseguida el diablo tenía que, lo que dice después Santiago, resistir al diablo y huirá de ti. Cristo resistía al diablo declarando lo que la palabra decía y creyendo esa palabra, y el enemigo tenía que ir hacia atrás y buscar de nuevo otra oportunidad para tentarlo. Después de 3 veces, pues, el enemigo pues no regresó otra vez en ese momento, porque seguía. ¿Tú crees que cuando Pedro, él está diciendo a los discípulos cómo él va a morir, etcétera, Pedro le dice, no, jamás, maestro, tú no puedes morir de esa manera, ¿verdad? Jesucristo se vira y le dice, apártate de mí, Satanás. No está diciéndole Satanás a Pedro, está hablándole al demonio que estaba tentándolo a él, porque realmente Jesucristo sabía lo que venía. Y por eso sudó después sangre en Getsemaní. Y así que lo que Pedro le estaba diciendo es mentalmente poniendo a Jesucristo en un punto de someterse a tal vez dudar de que no tenía que... Acuérdense que Cristo era hombre, era Dios y era ser humano. Y como ser humano caminó la tierra. Así que fue tentado en todo, dice la Biblia. Y esta es una de las tentaciones, las cuales él se vira y reprende a Pedro, o realmente reprende al diablo que estaba atrás de Pedro, tratando de entrarle a Jesús para quitarle el control. Entonces, con base a lo que usted está diciendo, es, bueno, porque habló de cómo Jesús combatió eso con la palabra, entonces, conocer la palabra. Sí, perdón, pastor Orlando. Sí, es que, Superpastor Delgado, gracias por decir todo eso. Un consejo, yo en eso soy, don Jonás, y en esa parte me conecto contigo. Yo no soy como tú en el sentido de que tú no te interesa, ¿verdad? Por tu posición en Cristo, en adentrarte en estos asuntos de demonologías y ataques espirituales. Ahí pues yo estoy adentrado más que tú, pero donde yo estoy de acuerdo contigo y me conecto un poco con tu opinión es en que a mí yo no quiero nada que ver, ni tampoco les recomiendo a nadie que tenga una intención, esta para mí una mala interpretación de la armadura de Dios, de ponerme la armadura de Dios para ir a pelear contra el diablo. Porque lo que yo escucho al Superpastor Delgado decir es que Cristo venció. La manera en que yo peleo contra el enemigo no es de la misma manera en que Cristo pelea contra el enemigo, porque yo peleo contra un enemigo que ya está derrotado. Entonces, al yo hablar la palabra, que es el arma ofensiva que el cristiano tiene, hay que tener mucho cuidado de que yo no estoy confrontando al diablo como Cristo lo hizo, porque cuando Cristo confrontó al diablo, el diablo todavía no había sido vencido en la cruz. Entonces, yo estoy peleando una batalla, como Pablo la describe en Efesios 6. Pablo dice, bueno, poned toda la armadura de Dios, pero no dice para ir a pelear, dice para resistir y para que podáis apagar los dardos del enemigo. Entonces, mi punto es este, cuando estamos hablando de guerra espiritual, no es para yo ir a pelear, sino para yo vivir en la victoria que ya Cristo me dio. Entonces, Pablo habla en Efesios 6 sobre, olvídate de los puntos de la armadura, está hablando de vestirte con verdad, está hablando de justicia, está hablando de paz, de fe y salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, ¿cómo yo peleo y combato? No combatiendo a nadie. Yo peleo y combato ciñéndome todos los días con mi relación con Cristo, orando, leyendo la palabra. Si yo me lleno de la palabra, ¿qué va a pasar? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando lleguen ataques va a ser natural resistir y apagar esos dardos versus la actitud del mundo de guerra espiritual que a veces yo la tenía, que era que teníamos que ir a combatir demonios. Nada de eso, es cuando viene y somos los recipientes de ataques. Ya estamos tan llenos de Cristo que es natural resistir.